Javier Milei tiene en mente lo que va a pasar con la inflación en el mes de abril. ¿Por qué? Porque espera que se dé en un dígito, dejando atrás tal vez este 10, este 11, este 12%, ¿no?, que preveían algunas consultoras. ¿Cuál es la proyección actualizada? Además, en un mes donde, recordemos, hay aumento en las tarifas y eso evidentemente va a tener también un impacto en el número final. Está con nosotros Claudio Zlotnik, él es periodista especializado en economía y nos va a contar sobre estas nuevas proyecciones para el mes de abril. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Rocío, buen día para todos. Bueno, efectivamente, sabés que el gobierno que se había planteado tener para el mes de abril una inflación por debajo del 10%, está a punto de lograrlo, porque transcurridas ya prácticamente 3 semanas de este mes, bueno, los distintos relevamientos, tanto del sector privado como el monitoreo habitual que hacen desde el Banco Central, ya sin, viste, la fake news del bot de Jumbo, etcétera. Bueno, lo que están apuntando es que tanto en alimentos como en la mayoría de los rubros, bueno, la inflación, la suba de precios de este mes va a apuntar a ser inferior justamente al 10%, va a ser de un dígito, sobre todo, como te digo, en alimentos. En alimentos, según las consultoras, por ejemplo, el Cobou marcó para la segunda semana del mes apenas un 0,2%. LSG, que es otra de las empresas que miden semanalmente, monitorean la evolución de los precios, marcó también por debajo del 1%, ya por cuarta, quinta semana consecutiva, con lo cual, bueno, se da esto, ¿no? Que después del fogonazo inflacionario de principio de año, por fin el gobierno va a poder mostrar números un poco más con más alivio de lo que es la inflación, todavía obviamente elevada. Estamos hablando de que la inflación de alimentos, según Ecobo, este mes terminaría en el 5,4%, pero si vos comparás el 5,4 con el 25 que tuvimos en diciembre, bueno, te das cuenta que es una tendencia hacia la baja, claramente. Claro. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con el tema de las tarifas, ¿no? Porque eso va a tener un impacto también en este número final. Combustibles también, todavía falta incluso una actualización. Si llega a dar un dígito en abril, la pregunta es si va a ser sostenible durante todo el año también eso, ¿no? Y la verdad que sí, mira, como decís vos, claramente las tarifas le van a jugar al gobierno una especie de compensación de lo que están pasando en otros rubros, ¿no? Por ejemplo, lo que es alimentos, yo te decía, viene muy abajo, materiales para la construcción también para abajo, ¿no? Esto tiene que ver con el hundimiento de la actividad económica, ¿no? Si los despachos de cemento están cayendo al 40% interanual, la venta de materiales para la construcción aproximadamente lo mismo, 30 y pico, la venta de alimentos está 9% abajo, bueno, eso te está disciplinando los precios. Ahora, como vos decís, las tarifas, el hecho de que la energía eléctrica ya este mes haya aumentado, o sea, las boletas está demostrado 350%, la de gas, las boletas van a venir en mayo, pero ya rige en abril, con aumentos que se multiplican por 5 aproximadamente, bueno, eso le agrega aproximadamente 3 puntos a la inflación, 3. Entonces, por un lado, modera, es un contrapunto respecto a lo que veníamos hablando de alimentos, pero igualmente, y a pesar de estos violentos ajustes, le permitirán al gobierno mostrar una inflación de un dígito según los relevamientos que hasta la tercera semana van marcando las consultoras. Claudio, de todos modos sería, en este caso, ¿no? Porque hay que ver también en este contexto de cierta inestabilidad en los precios que pasan esta última semana del mes, pero sería en torno al 9%, digo, en el caso más optimista. Sí, a Ecobou le da 8,9, creo que el ESG también en torno al 9. Son, por eso, inflaciones que al gobierno le van a permitir, cuando se conozca el índice, ya el mes que viene,
demostrar que la tendencia es a la baja. Sí. Y bueno, el hecho de que sea de un dígito es toda una cuestión incluso política, ¿no? Absolutamente. Sí, perdón. Enfocado. Digo, Sí, para los consumidores es casi anecdótico, ¿no? Con esta pérdida de poder adquisitivo brutal, pero sí en cuanto al título le interesa mucho al gobierno poder sostenerlo. Igual, digo, el mismo título para la situación de las prepagas. Ayer se conoció, lo informó el vocero presidencial, lo que tiene que ver con esta posibilidad de que se retrotraigan, ¿no?, los valores al mes de diciembre y que se actualicen a partir del nivel de inflación. En esta investigación, ¿no?, que llevó a cabo también el gobierno nacional, donde dice concretamente que hay muchos indicios de que las principales empresas del rubro de salud se reunieron y de forma deliberada dijeron cómo iban a ser los aumentos, que estuvieron desde ese mes en torno al 150%. Sí, esto implica un giro, ¿no?, en la estrategia del gobierno, que hasta ahora venía con la idea de que el mercado resolvía o justamente, digamos, iba al que el mercado por sí mismo iba al que derivar en una inflación razonable, ¿no? Vos fíjate que el tema de las prepagas fue la liberalización de los precios fue uno de los 10 puntos que leyó Javier Milei al comienzo de su mandato en esa cadena nacional en la Casa Rosada, donde también estaba Sturzenegger, sus ministros sentados. Bueno, el giro es que se dieron cuenta que las empresas obviamente aumentan los precios todo lo que puedan. Todo lo que puedan, claro. Sí, y lo más rápido posible. Entonces el gobierno ahora, ¿por qué hace esto? Y porque necesita que la gente, justamente, la gente que tiene el bolsillo castigado, como vos decís, por la elevada inflación y los ingresos no acompañan, y bueno, necesita que le paguen las tarifas, los aumentos de tarifas, para reducir el déficit. O sea, plata para pagar aumento de la luz, aumento del gas, aumento de las prepagas y de los no les va a alcanzar. Y no, entonces hace esto. Algunos plantean lo que puede llegar a pasar con las empresas de telecomunicaciones, que también están en una posición dominante, porque no es que hay muchas, e incluso hay algunas que no llegan, ¿no?, a todas las zonas, por lo cual ahí hay directamente, ¿no?, un control total por parte de algunas empresas que dan telefonía internet. En ese mismo DNU también se había liberado la situación de esos precios, incluso con prácticamente la desarticulación del ENACOM. La pregunta es qué va a pasar en ese sentido con esos aumentos, si va a tener una incidencia esta otra decisión, ¿no?, para con los empresarios de la salud privada en cuanto decidan aumentar, o si también van a ir tal vez allí al límite y cuando, se replique la misma situación tal vez en un futuro, ahí se vea qué medida tomar. Sí, está muy bien lo que decís, del tema de las telecomunicaciones, porque en promedio, yo estoy acá hablando de lo que veo en la factura, ya sea en la propia o de algunos conocidos, se triplicaron, digamos, el servicio de internet, de telefonía, se triplicó desde que asumió Milei hasta ahora, aproximadamente. Ahora, estas son decisiones políticas. El gobierno va contra las prepagas porque había una ruidosa demanda de la población. Habrán detectado en los focus group que la gente era obvio, todos tenemos un conocido que no pudo pagar la cuota de la prepaga. Obvio. En el caso de la telefonía y el servicio de internet, vos fijate que por eso te digo que es político. Ahí va a depender Milei con quién quiere enfrentarse y pelearse, ¿no? Si ya alguna atisbo de enfrentamiento, por ejemplo, con el grupo Clarín, ya demostró que es dueño justamente de algún servicio. Y después está la otra cuestión, que cuando el gobierno anterior, acordate que intentó regular el servicio de telefonía e internet. A ver, ahí justo se nos cortó la comunicación, Claudio. Bueno, vamos a ver si
No te estamos recibiendo. Ahora sí, así. Nos decías lo que sucedió durante el gobierno anterior cuando intentó regular también los precios de las telecomunicaciones. Recordemos que durante la pandemia había sido catalogado como un servicio esencial. Esto hablando de lo clave que es para una persona hoy en día poder acceder, ¿no?, a Internet, con lo que eso implica para un montón de cuestiones cotidianas, educativas, de trámites, de información. Digo, se usa para todo. La pregunta es si está bueno también que en esa esencialidad y en esa posición dominante, reitero, hay algunas empresas que, hay algunos lugares donde solo llega una empresa, que esa empresa te pueda cobrar lo que quieras cuando es la única que puede darte el servicio. Bueno, es un poco ilógico. No, que yo tengo la misma visión que vos, Lo que se cortó justo como yo te decía, que cuando el gobierno anterior fue e intentó regular eso como servicio esencial al sector, las empresas fueron a la justicia y lograron fallos a favor. Entonces ahí tenés un límite que, aunque Milei ahora se haya vuelto un poco más heterodoxo, ¿no?, en algunas decisiones, bueno, ahí en el caso de las telecomunicaciones ya las empresas te pueden demostrar que tienen fallos a su favor en contra de la regulación. Entonces ahí tenés un límite, ¿no? Bueno, pero yo pienso si no se va también a interponer la misma situación, otra vez con el caso de las empresas de la salud, que también se ponen de acuerdo cuándo te van a aumentar en promedio y, no te puedes pasar a otra porque va a ser lo mismo en costos o directamente ni tenés la posibilidad, ¿no?, de hacerlo por si hay otra empresa o no proveedora del servicio. Pero bueno, son temas, ¿no?, que están en agenda, iremos viendo qué pasa, tal vez con esta situación puntual de los empresarios del sector de la salud. Allí se midan un poco, no lo sabemos, seguramente nos enteraremos, ¿no?, cuando a cada uno nos llegue también el mensaje de cuál va a ser el porcentaje de aumento. Obviamente, acá lo importante, me parece que el mensaje que empieza a entender el gobierno es que no, en la Argentina por lo menos... El mercado no se regula solo. No, necesitas un Estado, ¿no?, que regula. Ahora, la cuestión es que también nosotros ya sabemos como consumidores que la cuestión no pasa por pisar todas las tarifas, durante años. Ya vimos lo que te acordás, lo que pasaba con la luz, que después, si vos pisás todo, el impacto es mayor. Bueno, era algo parecido a lo que decía Adorni ayer. Decía, una cosa es la libertad de mercado, otra cosa es cometer un delito. Y esto, en este caso, esta reunión, ¿no?, donde absolutamente en pleno uso de sus conciencias, se reunieron y dijeron cuánto iban a aumentar, es otra cosa, constituye una falta para el gobierno nacional y no iría en contra de la libertad de mercado, sino que en contra de que no están cumpliendo, ¿no?, las normas que sí deberían hacer. Dentro de eso que sigue creyendo el gobierno nacional, no tiene que ser una libertad absoluta entre oferta, demanda y regulación propia en ese sentido. Obviamente, acá, por eso digo, en la Argentina, viste, es como que para bien y para mal tenemos en algunas cosas reglas propias. Ahora, yo lo que te digo, Rocío, es lo siguiente, que históricamente, por ejemplo, cuando creo que fue el gobierno de Néstor Kirchner había acusado a algunas empresas de la obra pública, ¿no?, de la construcción en obra pública, las había acusado de cartelización. Las investigaciones duraban en ese caso años, porque tiene que tener intervención judicial. En aquel momento se había, por ejemplo, intervenido algunos teléfonos. Vos tenés que probar después que hubo cartelización. No es que, hubo una reunioncita y la Cámara se puso de acuerdo y ya está probado. Lo que yo digo está muy bien utilizar las herramientas del Estado, pero hacerlo de manera inteligente, no metiéndote en una investigación que te va a demorar años, porque mientras tanto la gente tiene que tener certeza de que el bolsillo va a aguantar y no va a perder el derecho a la salud, ¿no? Estamos hablando de salud. Entonces hay que ser inteligente, meticuloso y en todo caso, ponerse firme en una negociación con las empresas. Bueno, de esto ya estamos acostumbrados, ¿viste? Pero yo celebro que el gobierno haya revisado sus propias decisiones. Me parece que lo hizo tarde, pues y te cierro con esto para no quiero demorarte, pero ¿qué va a pasar con la gente que yo ya veía en las redes sociales, incluso colegas nuestros,
que justo se dieron de baja de la prepaga porque no podían pagarla. Ahora la prepaga la va a dejar subir cuando se dé cuenta de que moderaron los aumentos? ¿Qué va a pasar con la gente que se cambió el plan? Cuando vos te cambiás de plan en una prepaga, durante un año no podés volver a tener el plan que tenías antes, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa con esa gente? Me parece que es mucha. Se habla de que aproximadamente el 10% de los clientes de la prepaga se dieron de baja. Entonces, bueno, ahí también va a haber que tomar decisiones, no solamente en el precio actual. Veremos, Claudia, a ver cómo avanza esta situación. Te agradecemos mucho el contacto y tu análisis sobre estos temas de agenda.